Olá, bem-vindo ao estudo da semana 9 da Escola Sabática oferecido por la Editorial Adventista Sa Feliz e la Iglesia de la Universidade Adventista de São Paulo. O versículo para memorizar da semana é Efésios 5, del 15 al 17, que diz: Miren com cuidado como andam, não como necios, sino como sábios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. La lección narra una historia interesante. Una jarra de cristal fue subastada por $200. El comprador del objeto se había dado cuenta de que se trataba de una pieza sumamente rara, valorada en $6.5 millones. Observa esto. Algunas personas la valoraron en tan solo $200, pero otros estaban dispuestos a pagar hasta $6.5 millones. La diferencia entre las dos valoraciones era el conocimiento. De la misma manera, hay tesoros ocultos en las Escrituras que solo pueden ser reconocidos a través de la sabiduría, el conocimiento de Dios. El capítulo 5, 1 al 20 es un llamado de Pablo a reconocer el verdadero valor de la vida en Cristo. Él presenta un contraste entre lo que el mundo considera valioso y lo que realmente tiene un valor eterno. Mientras muchos buscan placeres temporales e inmediatos, Pablo aquí nos recuerda que hay cosas de valor eterno, como la bondad, la justicia y la verdad en Cristo. Quizás de alguna manera todos nos hemos visto persiguiendo los jarros de $200 de la vida, ya sea un placer pasajero, una fiesta efímera o conversaciones indecentes. Sin embargo, Pablo nos llama a reconocer el valor de la jarra de $6.5 millones que nosotros tenemos en Cristo solamente. Por lo tanto, mientras estamos en este mundo, viviendo en el umbral de la eternidad, se nos llama a vivir con sabiduría, reconociendo el verdadero valor de las cosas. No nos dejemos engañar por falsas riquezas y placeres que se desvanecen. En su lugar, invirtamos en bondad, justicia y verdad. Busquemos el verdadero y eterno tesoro que se encuentra en Cristo. Bien, nos vemos mañana para seguir con este estudio tan inspirador. Espero que no te lo pierdas. Nos vemos mañana. Adiós. Domingo. La lección de hoy se titula Sino acciones de gracias. Cuando miramos a Efésios 5, vemos una motivación para vivir en el amor. Pero ¿qué significa realmente eso? No es simplemente un amor cualquier, sino un amor moldeado según el amor de Cristo por nosotros. El amor de Cristo no fue pasivo, solamente teórico. Él se entregó por nosotros. Él eligió sufrir y morir en nuestro lugar, siendo una ofrenda perfecta, un aroma agradable a Dios. Ese sacrificio no fue solo motivado por el amor de Dios Padre, sino también por el amor del propio Cristo. Y esto es la esencia del Evangelio. No estamos hablando solo de un amor abstracto, teórico, sino de un amor sacrificial, un amor que se entrega, un amor que elige el bien del otro por encima de sí mismo. Ahora la pregunta es, ¿cómo respondemos a este amor? Y Pablo nos da la respuesta al comienzo de Efésios 5, cuando dice: Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y vivan en amor. Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros, somos llamados a vivir este mismo amor en nuestra vida. Pero hay un desafío. Vivimos en un mundo lleno de tentaciones y distracciones, especialmente en la antigua ciudad de Éfeso, donde los jóvenes convertidos enfrentaban el riesgo de ser atraídos de vuelta a prácticas inmorales comunes en el mundo greco-romano. Nosotros también enfrentamos tentaciones. El mundo en que vivimos presenta sus propias versiones de banquetes indulgentes, comportamientos inapropiados y las prácticas inmorales. Como instruyó Pablo a los Efesios, también estamos llamados a evitar estos comportamientos.
y vivir de una manera que refleje el amor sacrificial de Cristo. En resumen, el amor de Cristo no es solo algo que recibimos, sino también algo que vivimos y compartimos. Y mientras estamos en los desafíos de este mundo, que siempre podamos recordar el sacrificio expiatorio de Jesús y elijamos vivir de acuerdo con este amor cada día. Que el amor sacrificial de Cristo te inspire y guíe a ti y a tu familia. Bien, que el Señor nos bendiga. Un fuerte abrazo y nos vemos mañana para seguir nuestro estudio. Adiós. Lunes. Andar como hijos de la luz. Este es el título de la lección del lunes. La lección de hoy nos trae algunas advertencias. En Efesios 5, versículo 6, Pablo nos dice: no se dejen engañar con palabras vacías. Essas palabras vacías son aquellas que minimizan o incluso justifican el pecado, tratando de convencernos de que las acciones inmorales son aceptables. En nuestra caminada, en nuestra jornada espiritual, podemos encontrar muchas voces que intentan desviarnos del camino de la rectitud. Pero Pablo nos recuerda las consecuencias eternas de ceder a estos engaños. La frase ira de Dios presente en el texto puede ser desconcertante a primera vista, pero tenemos que entender que la ira de Dios no es una explosión temperamental como las emociones humanas. Es de hecho la reacción justa y directa de Dios contra el pecado y la maldad obstinada en nuestra vida. Es un llamado a apartarnos del mal y buscarnos la rectitud. Entonces, ¿qué nos pide Pablo? En Efesios 5:8 exhorta a los creyentes a vivir como hijos de la luz. Esto significa reflejar en nuestras vidas el amor, la justicia y la bondad de Dios. Mientras el mundo busca placer en acciones egoístas y pecaminosas, nosotros como seguidores de Cristo debemos buscar lo que es agradable al Señor. En lugar de buscar placer en la inmoralidad, la avaricia o cualquier otra acción egoísta, estamos llamados a reflejar el autosacrificio de Cristo, quien nos amó y se entregó por nosotros. Cada acción, cada palabra y cada pensamiento nuestro debe ser una expresión de nuestro amor por Dios y por las personas. Así que el mensaje de hoy es muy claro. Estemos alerta ante las palabras y las influencias que intentan desviarnos y que nuestra vida refleje el amor sacrificial de Cristo en cada momento. Que Dios nos guíe en nuestro viaje para vivir como hijos de la luz. Un fuerte abrazo, que el Señor te bendiga en esta mañana. Adiós. La lección del martes es una invitación a despertar del sueño y tiene base en Efesios 5, 11 al 14. Quienes están dormidos están en tinieblas, quienes despiertan han venido a la luz. Esta es la idea. La jornada de un cristiano a menudo se compara con la transición de la oscuridad a la luz. En estos versículos, Pablo nos advierte sobre involucrarnos en las obras infructuosas de las tinieblas. Esto está en el versículo 11. Pero ¿qué quiere decir realmente Pablo con eso? El lenguaje utilizado aquí puede ser visto como simbólico. Nos recuerda evitar conductas inmorales y mantenernos alejados de ellas. Tales actos son como la oscuridad, donde la luz de Dios no ha penetrado aún. Ahora, algo interesante surge en el versículo 12. Pablo parece contradecirse al decir que es vergonzoso mencionar lo que los impíos hacen en secreto. Pero considerando el contexto cultural de la época, las referencias bíblicas podrían estar relacionadas con rituales paganos secretos e inmorales. El versículo 13 es especialmente poderoso. Pablo afirma que todo lo que es expuesto por la luz se vuelve visible. Su verdadera naturaleza se revela bajo la luz. Esto puede tener un doble significado. Tanto los actos inmorales que se traen a la luz como la transformación que ocurre en un creyente cuando se acerca a la luz de Cristo.
Como sugiere el versículo, al ser iluminados por la verdad de Cristo, nos convertimos en una fuente de luz. Esto es profundamente simbólico, mostrando la naturaleza transformadora del Evangelio. Y el versículo 14 parece ser una cita de algún himno de la época. Las palabras despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Efesios 5:14. Essas palavras podem ser um chamado para aqueles que estão espiritualmente dormidos ou muertos em seus pecados, para que despiertem a la vida em Cristo. Em resumen, estes versículos servem como um poderoso recordatório para que permanezcamos em la luz, evitando las obras de las tinieblas. Como hijos de la luz, estamos llamados a reflejar la luz de Cristo en nuestra vida, mostrando al mundo la verdadera naturaleza del amor y de la bondad de Dios. Así que, como misioneros de Cristo, debemos estar siempre atentos y despiertos, listos para reflejar su luz en este mundo oscuro. Y recuerda, incluso en las situaciones más oscuras, la luz de Cristo puede y va a brillar a través de nosotros. Un fuerte abrazo, nos vemos mañana. Miércoles. ¿Cómo conseguir gangas? Es el título de la lección de hoy. La vida cristiana a menudo se compara con una caminata. El apóstol Pablo nos recuerda la importancia de caminar con sabiduría y discernimiento. El apóstol nos insta así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Versículo 15. Dentro de este contexto, ¿qué significa vivir con sabiduría? En primer lugar, reconocemos que la sabiduría no es inherentemente nuestra, no es simplemente la acumulación de conocimiento o experiencia de la vida, sino que está fundamentada en la comprensión de la voluntad de Dios. Como dice Pablo, no debemos ser insensatos, sino buscar comprender la voluntad del Señor. El versículo 17. Además, la sabiduría está intrínsecamente ligada a la administración del tiempo. Todo cristiano debe considerar su tiempo como algo precioso en la vida. No podemos estirarlo ni aumentarlo, pero podemos utilizarlo de la manera más provechosa posible. En este aspecto que Pablo utiliza un verbo en griego que da la idea en el texto original de un estímulo para comprar gangas y aprovechar las oportunidades mientras esperamos el regreso de Cristo. Nuestro contexto actual puede parecer un mercado, ¿no?, peligroso. Vivimos en tiempos desafiantes, dominados por influencias que a menudo se oponen a las enseñanzas de Dios. Sin embargo, tenemos la oportunidad, la responsabilidad de usar este tiempo de manera sabia. En resumen, ser sabio en nuestra caminata cristiana significa dos aspectos principales: buscar continuamente comprender la voluntad de Dios y administrar nuestro tiempo de manera efectiva, mientras esperamos el regreso de Cristo, que nos encuentren aprovechando la oportunidad para crecer, servir y glorificar a Dios. Reflexiona sobre esto en este día y que el Señor te bendiga muchísimo. Un fuerte abrazo, nos vemos mañana. Jueves. La lección de hoy aborda un tema extremadamente importante de la carta a los Efesios, la adoración llena del Espíritu. El apóstol dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Mira, Pablo no solo nos estaba alertando sobre los peligros físicos del alcohol, sino sobre los peligros espirituales de la embriaguez mundana. Él describe los aspectos negativos de la embriaguez, lenguaje grosero, indecencia, insensatez y muchas otras cosas. En contraste, estar llenos del Espíritu Santo trae alegría, gratitud, adoración y conexión con otros creyentes. En este contexto, la plenitud del Espíritu Santo es más que una experiencia individual, es una experiencia colectiva que fortalece la unidad entre los creyentes.
Cuando estamos llenos del Espíritu, nuestra alabanza no está dirigida solo a Dios, sino también a los demás. Hay un elemento horizontal en la adoración donde nos edificamos mutuamente a través del canto y de la adoración. Pero, ¿qué significa estar llenos del Espíritu Santo? El texto bíblico nos ofrece una comparación fascinante entre la embriaguez y la plenitud del Espíritu. Ambos estados pueden hacer que alguien parezca estar bajo influencia. Sin embargo, mientras que la embriaguez disminuye el autocontrol, la plenitud del Espíritu nos da más control. En resumen, estar lleno del Espíritu no es perder el control, sino ganarlo. La presencia del Espíritu nos humaniza, haciéndonos más parecidos a Cristo. Cuando estamos llenos del Espíritu, el resultado es evidente en nuestra adoración, en nuestra gratitud y en la forma en que nos relacionamos unos con otros. En lugar de indecencia, lenguaje grosero, encontramos palabras de aliento y alabanza. En lugar de insensatez, encontramos sabiduría. En lugar de inmoralidad, encontramos integridad y santidad. Por lo tanto, el mensaje de Pablo es claro. Busca la plenitud del Espíritu Santo, no las distracciones de este mundo, porque solo a través del Espíritu podemos adorar verdaderamente a Dios, conectarnos con otros creyentes y vivir una vida que refleje el amor y la santidad de Cristo. Que el Señor te bendiga en este día y que te dé esta plenitud del Espíritu Santo. Un fuerte abrazo, nos vemos mañana. Viernes. Esta semana estudiamos Efesios 5, 1 al 20. Este pasaje ofrece una visión integral de la vida cristiana, ¿no? La moralidad y el compromiso con una vida basada en la gracia de Dios. Voy a destacar ahora 6 puntos importantes del estudio de esta semana. Primero, la identidad cristiana. El apóstol Pablo resalta la identidad del creyente como hijo amado y santo. Eso no es solo una designación, sino un llamado a vivir de acuerdo con esta identidad. Cuando entendemos quiénes somos en Cristo, naturalmente desearemos vivir a la altura de este legado. Segundo, compromiso con la luz. La imagen de la luz es predominante en este pasaje. La luz no solo ilumina y disipa la oscuridad, sino que también atrae a otros hacia sí. Vivir como hijos de la luz es una forma de dar testimonio de la verdad de Cristo y atraer a otros hacia Él. Tercero punto, comunidad y adoración. La adoración no es solo un acto individual, sino comunitario, colectivo. La iglesia se reúne para adorar, cantar y agradecer a Dios. Esta adoración colectiva no solo fortalece el vínculo entre los miembros de la iglesia, sino que también sirve como testimonio para aquellos de afuera. Cuarto punto, urgencia y expectativa. Hay un sentido de urgencia en las palabras de Pablo. Él aconseja a los efesios que aprovechen las oportunidades mientras todavía hay tiempo. En anticipación al regreso de Cristo debemos actuar. A los cristianos se les anima a aprovechar el máximo, ¿no? Cada oportunidad para vivir y compartir el Evangelio. Quinto punto, contra la inmoralidad. La postura firme de Pablo contra el pecado y la inmoralidad sirve como un recordatorio, ¿no? De que la gracia no es una licencia para el pecado. Los cristianos somos llamados a alejarnos del comportamiento mundano y buscar la santidad en todos los aspectos de la vida. Y finalmente el sexto punto, alimentados por el Espíritu. La referencia a ser llenos del Espíritu es crucial en este texto. Los cristianos no somos llamados a vivir esta vida por nuestro propio poder, sino a través del empoderamiento y de la dirección del Espíritu Santo. Muy bien, este pasaje que estudiamos esta semana, Efesios 5, 1 al 20, es una poderosa exhortación sobre la vida cristiana en su plenitud. No se trata solo de seguir un conjunto de reglas, sino comprender y abrazar nuestra verdadera identidad en Cristo. Vivir con propósito y pasión y estar en comunión constante con Dios y otros creyentes. La vida cristiana es una caminata, es un viaje de crecimiento, adoración y testimonio.
todo bajo la dirección y el empoderamiento del Espíritu Santo. Y aquí concluimos el estudio de esta semana. Bendiciones a ti y mañana nos encontramos para empezar una nueva semana de estudio de la Escuela Sabática. Un fuerte abrazo y nos vemos mañana.